función de todo eso, este plan está pensado, ¿sí?, a partir de entender que debe cumplir, por un lado, como norma general de todos los planes estratégicos urbanos que se desarrollan en estos momentos, adherir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y al mismo tiempo, porque el mismo municipio y a través de su Consejo Deliberante han adherido a los ODS, y por ende hay un doble desafío de parte de este plan para poder ir cumpliendo. Sin duda que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son variados, son muchos, y la idea es que la ciudad pueda abordarlos todos en el tiempo. Nosotros en el plan hemos abordado una serie de ellos, no todos, porque después hay otro tipo de actuaciones para poder llegar a algunos de ellos, pero eso ha sido una de las premisas fundamentales, ¿sí?, que esté enmarcado dentro del ODS como condición principal para el trabajo. Esto es una parte, como les decía, bien teórica, por eso les hablaba del objetivo general, que tiene que ver con definir este modelo de ciudad futuro deseado, que define escenarios, que define escenarios tendenciales, define escenarios posibles y define escenarios actuales, ¿sí? En ese modelo de ciudad que se va definiendo con estos escenarios, aparecen una serie de aspectos que definen el diagnóstico inicial, que es el proceso de recabar información, de consensuar distintas miradas y escuchar la problemática que el ciudadano, que las fuerzas vivas tienen, para poder volcarlo a este diagnóstico de ese desarrollo. Esta parte de acá es lo que hablábamos recién con respecto a los ODS. Fíjense, bueno, tenemos 17 ODS definidos por Naciones Unidas. El plan aborda muchos de ellos, no todos, pero los lineamientos van ligados en la gran mayoría de ellos, ¿no? Esto el municipio lo tiene muy metido dentro de su gestión, porque forma parte de su carta orgánica, forma parte de una decisión tomada de perseguir justamente estos objetivos que son, digamos, hoy como la madre de la manera de gestionar una ciudad y de gestionar un territorio. Así que, bueno, en ese sentido hemos trabajado con ello. Con respecto, bueno, uno dice estos objetivos de desarrollo sustentable realmente son muy amplios y los ves siempre a nivel macro, es decir, cómo las grandes naciones y los estados los logran, cómo los bajamos a un municipio como Oliva, que tiene menos habitantes, que tiene características determinadas. Ese bajar los ODS se llama localización de los ODS, y en cada municipio y cada uno de estos ODS, que obviamente no todos son pertinentes, ¿no? Algunos estarán, los que se dedican a los recursos hídricos, por ejemplo, bueno, estarán en relación a localidades que tengan esos recursos como protagonistas, ¿no? En el caso de Oliva. O sea, no todos se van a verificar, pero para que se verifiquen, bueno, hay que empezar a trabajar con una serie de indicadores locales que estarán en relación con los indicadores macro, y establecer metas propias. De esas metas van a surgir programas y proyectos que nosotros hemos definido hacia el final, bueno, ya lo vamos a ir viendo, a partir de los lineamientos y ejes estratégicos que hemos propuesto para el desarrollo de este plan urbano. Es decir, se puede localizar los ODS, se pueden presentar los informes en relación a este trabajo macro que se ha realizado. No es algo utópico, porque uno dice a veces, bueno, ¿cómo se presenta esto que es tan general? No, la bajada en los municipios es importante, se puede hacer y se debe hacer para presentar el informe que se requiere a partir de la firma del convenio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahí es un poquito un anticipo de lo que va a venir casi al final, de cómo se trabajaron los ejes estratégicos en el trabajo y de cuáles fueron los ODS que se incluyen en cada uno de esos. Lo vamos a pasar rápidamente porque después volvemos con esto ya avanzado en el estudio de... No, igual está bueno porque
Acá pueden ver cómo los 4 ejes que definimos de actuación. No se ve la letra, en el Perdón, azul es 5. el eje institucional. El eje institucional es este, Institucional, sí. eje económico productivo, eje de uso del suelo, eje de movilidad y eje de infraestructura verde. Cuando hablamos de infraestructura verde hablamos de todo lo que está relacionado con, tanto en términos paisajísticos, pero también en términos de la ayuda de todo lo que es las estructuras vegetales en las infraestructuras, ¿no? Están las infraestructuras duras y están las infraestructuras verdes. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un poquito lo que hablábamos recién, cerrando la parte teórica, si ya nos metemos bien en lo que todos deben estar esperando. ¿Cuáles son las claves para implementar un plan estratégico? Que es lo que más o menos se trató de hacer, que decía el arquitecto. ¿Cuáles son los éxitos del plan? Que es un plan que está en camino o en vías de implementarse. Entonces ahí tenemos 4 ítems que son fundamentales. Por una parte, el respaldo político de las autoridades involucradas, evidentemente, legitimación por parte de la sociedad, que es lo que se vino haciendo, trabajar con distintos actores sociales, solidez del equipo técnico, esperemos haberla tenido, y recursos necesarios para la implementación. Es decir, una vez que esto está presentado, legitimado y con el aval político, y hay que implementarlo, con lo cual habrá que disponer de los recursos, prioridades y recursos económicos, obviamente, que el municipio va a tener que aportar. Bueno, esto es un poquito el cierre de la parte teórica y ya podemos empezar, creo que ya viene ya la parte más con la próxima. Bueno, ya ahí empezamos ya la parte concreta. Bueno, esto es un poco lo que venimos hablando, que se sintetiza, ¿no? La visión estratégica: convertir a Oliva en una ciudad inclusiva, segura, accesible, productiva, innovadora, integrada y conectada, que responda proactivamente a los desafíos que se planteen, con el fin de promover la equidad, la igualdad de oportunidades, el progreso para todos sus habitantes, mediante un modelo de gobernanza sostenible y socialmente comprometido y participativo. Una ciudad que desarrolle proyectos de vanguardia, sustentada en la ciudad del trabajo y las oportunidades, la ciudad del compromiso con el cuidado del ambiente, la ciudad de la memoria y el respeto, es un valor muy importante que tiene la ciudad de la equidad y la participación, de la integración y la creación, y una ciudad conectada y eficiente, condición hoy casi fundamental para el crecimiento sostenible, ¿no? Y bueno, en relación a eso surge como una misión, como una meta, ¿sí? Que es el promover una sociedad más equitativa y sustentable, impulsando acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes y revalorizar los rasgos identitarios de la comunidad en el contexto local, para incentivar y motivar a los habitantes a recuperar el sentido de pertenencia. Esto nos parece, y a lo largo de nuestro trabajo nos parece que es algo que hay que hacer esfuerzos importantes para volver a rescatarlo, ¿no? Esta idea de sentirse olivense, de sentirse, de volver a sentir ese espíritu de ciudad pujante y crecida a partir del esfuerzo y del trabajo y de entenderse parte de ella, ¿no? Esto no es un mero enunciado teórico, o sea, ténganlo presente porque ha sido lo que ha guiado el trabajo, y vuelvo a reiterar, surge a partir de rescatar las inquietudes de los distintos actores sociales. Fue algo muy importante, el tema de, como decía Gustavo, la memoria y el respeto, y el tema de la pertenencia, el volver a Oliva, el trabajar en Oliva, el que no sea una ciudad dormitorio, fueron como puntos claves que guiaron el trabajo, ¿no? Para hacer las propuestas finales. Cuando hablamos de propuestas, quiero hacer una breve aclaración. Cuando hablamos de propuestas, quizás por ahí se confunde un poco, porque los arquitectos a veces presentamos grandes proyectos, muchos gráficos y muchos dibujos. Este plan no se trata de eso, se trata de ideas, de lineamientos, de estrategias que el municipio tendrá que priorizar y llevar a cabo con el equipo que decida, ¿no? Eso es importante aclarar en la ejecución y en el trayecto del plan. Siguiente.
ya lo hemos dicho, son los objetivos y ejes y lineamientos. Bueno, y acá empezamos a estructurar el plan a partir de las tres fases fundamentales. La fase diagnóstica, que es lo que hablábamos al principio, esa construcción de la lectura del territorio, que es, creemos nosotros, una de las partes más importantes del proceso, ¿no? Es como cuando uno va a un médico y no lee bien una radiografía o si no lee bien unos análisis, bueno, evidentemente su diagnóstico no va a estar muy cercano al problema. Bueno, si no tenemos un diagnóstico certero de lo que sucede en la ciudad, en las cosas buenas y las cosas malas, evidentemente nuestra propuesta de resolver problemas no va a ser la acertada. Así que esta fase es crucial en el proceso y tiene que ver con eso que les decía, con la lectura, la interpretación, el conocimiento del territorio y planificar, siempre desde distintas miradas, una mirada descriptiva y explicativa, pero también de una mirada que tiene que ver con lo sensorial, que tiene que ver con el sentido de entender a la gente, de entender cuáles son los problemas que pasan, que suceden, que viven. Hay miradas que son netamente racionales y netamente técnicas y cuantificables, y otras que van por el lado de la cualidad, que van por el lado de la percepción, y más en estos momentos que estamos viviendo un proceso post-pandémico y las ciudades lo han sentido y los ciudadanos lo han sentido. Entonces, las ciudades están absorbiendo muchas cosas que al ciudadano le ha pasado en este proceso que probablemente en otra época no sucedía. Entonces también hay que hacer esa lectura que va más allá de lo meramente técnico, descriptivo, valorativo en términos absolutos, en términos cuantitativos. Bueno, se comienza esa implementación. Yo les hablaba, en un momento les hablé de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es una estructura que se llama FODA, que es una de las metodologías para poder generar una lectura del territorio, un diagnóstico, y eso nos permite el mapeo, ¿sí? Nos permite de alguna manera esta construcción de ir pesando los problemas, definiéndolos, caracterizándolos, generando indicadores. Con esos indicadores, a partir de ciertos índices que ya están preestablecidos, tanto tiempo trabajando en el proceso de planificación, y se va haciendo de forma comparativa cuáles son los índices que de alguna manera están como estándares y otros que están por debajo. Pero vuelvo a decir, no solamente una cuestión de números, hay otro tipo de análisis que tienen que ver con otras cuestiones, que tienen que ver con la lectura del territorio a partir de la mirada del paisaje, a partir de la mirada de la memoria, a partir de otras cosas que no se valoran en números, ¿sí? Bueno, eso nos genera un modelo actual que les decía recién, una foto, ese diagnóstico como da el médico, y a partir de eso, y ese proceso hay que hacerlo muy consciente, y muy consciente en función de, a partir de cierta humildad y de decir, bueno, esto es lo que pasa, tenemos esto, y esto es bueno, y esto es una gran oportunidad, y esto es una debilidad, y esto es un problema. Pero para eso, yo al principio les hablé del compromiso ciudadano, y en eso sí hemos tenido una hermosa respuesta de parte de la ciudad. La verdad que no pudimos hacer talleres con los chicos personalmente, pero las maestras y directoras lo trabajaron muy bien y obtuvimos resultados increíbles. A partir de la expresión gráfica de los chicos, contaron infinidad de cosas que ven. Ya vamos a ver algunos dibujos en algún momento, pero la experiencia esa no solamente de haber escuchado autoridades, de haber escuchado a agentes técnicos de la ciudad, a fuerzas vivas, a empresarios que nos dieron una mirada sumamente valiosa, a las directoras de la escuela, los chicos se manifestaron y los jóvenes se manifestaron mucho, y eso también es muy importante porque de alguna manera nos da eso es lo que yo les decía. En la gestión estamos muy metidos en el problema de ver cómo resolverlo, y hay después otras miradas que están totalmente despojadas de todo este problema de resolver las cosas.
y miran otras cosas y aparecen otras alternativas. Bueno, aparte de ahí se desarrolla este modelo actual que es el que nos permite dimensionar y nos permite generar la dimensión en cada uno de estos ejes que hablamos anteriormente, ¿sí? Este eje económico, el eje social, el eje urbano, el eje ambiental, que nosotros definimos en un eje económico productivo, un eje de uso del suelo, un eje de infraestructura verde, un eje institucional y un eje de movilidad. En la movilidad, hoy por hoy, es uno de los aspectos más esenciales que tiene cualquier ciudad para poder ir resolviendo distintas problemáticas. No solamente en términos productivos, ¿sí? Sino también en términos ambientales. Y si las ciudades crecen y no se resuelve la movilidad en términos sostenibles, empezamos a generar otro tipo de problemas, ¿sí? Que afectan mucho el ambiente y afectan por ende mucho todas las condiciones de vida. Así que bueno, eso fue un poco los 5 ejes que estuvimos trabajando, que pasamos después a la fase propositiva. Sí, como decía Gustavo, estos 5 ejes, la interacción de estos 5 ejes que planteamos con esta lectura del territorio que hicimos cuando hablamos de lectura del territorio, esta fotografía en los distintos aspectos, es decir, fuimos realizando una especie de interrelación entre fortalezas, oportunidades, debilidades y los ejes en cada uno de ellos, detectando de esta manera cuáles serían las actuaciones posibles para mejorar la ciudad en todos estos aspectos en un mediano y corto plazo. Es decir, no hay nada que se pueda ver ya, mañana. Esto es con un horizonte de mediano y largo plazo. Todos los planes que se propongan y que puedan tener éxito tienen que ser pensados en esta perspectiva de tiempo, porque si no tenemos esa perspectiva, el fracaso es inminente. Esto es esta fase propositiva, que ya también la vamos a ver cuáles fueron estas propuestas, y muchas de ellas, como decía Gustavo, surgen, parece increíble, pero los gráficos, este material gráfico que presentaron los chicos en los talleres fue increíble. Muchas cuestiones que incluso nosotros se nos habían pasado por alto, la definieron ellos. Fue una cosa increíble, fue riquísimo. Nos entregaron un paquete lleno, pero aparte diversas técnicas, impresionante. Fue muy, muy rico y muy valioso, así que también lo hemos incluido. Y este proyecto, esta fase propositiva, nos va a definir el modelo de ciudad deseada. Y entre estos dos, el modelo de ciudad actual y el modelo de ciudad deseada, hay un modelo de ciudad posible. Porque una cosa es lo que deseamos, y bueno, hay que ver si es factible de lograr, o si con los recursos humanos y económicos que tenemos que hacer un poco de cintura y evaluar y decir, bueno, esto es lo que podemos, esto es lo posible. Pero también hay otro aspecto importante. Si no hacemos nada, hay un escenario que ya lo vamos a ver tendencial. Hay un modelo de ciudad tendencial. ¿Hacia dónde vamos si no actuamos? Entonces, ahí están los distintos escenarios que se plantearon. Y por último, la fase de implementación, que esa, bueno, todavía está en stand-by hasta que se implemente y se monitoree, y después veremos bueno, cómo se llevará a cabo. La próxima. Bueno, esto es el famoso FODA. En realidad está puesto como simplemente explicativo, pero porque esto es como muy profundo y tiene mucho contenido, pero básicamente, bueno, hemos definido los ejes a partir de ciertos colores que habíamos decidido, y a partir de los 5 ejes los vamos cruzando con lo que es las potencialidades, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y ese cuadro es un cuadro muy interrelacionado, prácticamente una planilla Excel que va pasando de una potencialidad relacionada totalmente con una debilidad.
O sea, una potencialidad con una debilidad. O sea, acá hay interrelación de todos estos, estos puntos, porque cada uno es un punto, y donde de alguna manera se relata en términos de haber relatado, se hace un relato de cada una de las problemáticas que vimos y de las bondades, de las potencialidades y la posibilidad o oportunidad que tenemos con los distintos aspectos dentro de cada uno de estos ejes, ¿sí? Por eso, bueno, hablamos de que estos ejes nos permiten generar esta matriz que a partir de la generación de esta matriz se lleva a cabo recogiendo datos cualitativos y cuantitativos, las múltiples herramientas, las reuniones con actores, como dijimos, los talleres participativos, las encuestas, son una cosa que no dijimos, desarrollamos encuestas, una encuesta interactiva hubo, una para... Dos sí, encuestas. Una la hicimos por un formulario Google en alguna de las reuniones que había distintos actores, y la otra, bueno, vino nuestra colaboradora, la arquitecta Carolina Garramuño, y salió al centro y en distintas áreas y fue directamente con la gente. O sea, una encuesta en los barrios, o sea, en distintos lugares, encuestó a ciudadanos. Sin saber qué trabajo tenían, de dónde eran, qué tipo de cultura, a cualquier persona. Entonces se armó también, esto permitió conformar, bueno, lo que decía Gustavo, la matriz FODA. Sí, las encuestas son muestreos, ¿no? Son muestras, por supuesto con una línea a seguir, pero tratan de buscar esta idea de la cuestión aleatoria para poder abarcar la mayor cantidad de diferentes actores que se manifiestan en la encuesta y tener el panorama lo más representativo posible. Eso se intentó en la encuesta física, que fue nuestra colaboradora por la ciudad, y por otro lado la encuesta de Google que hicimos, que también se respondió, que ese era otro tipo de encuesta mucho más específica, donde se definían una serie de preguntas, eran creo que 30, aproximadamente 30. Sí, que ese fue una misión, no la hemos puesto, pero fue interesante porque las preguntas eran muy variadas, fundamentalmente qué opinaban respecto de distintos aspectos, el ambiente, la seguridad, bueno, las oportunidades laborales, la educación, o sea, muy concretas pero enfocadas en estos macro temas, ¿no? Bueno, a partir de esta matriz FODA que veíamos recién, los planes estratégicos necesitan de instrumentos gráficos, porque si no se hace como muy tedioso escribir como si fuera un libro. Ya vimos muchas cosas escritas y por ahí se pone como... Entonces necesitamos empezar a plasmar a partir de la gráfica ciertos contenidos que de alguna manera se brindan mucho mejor al lector, al involucrado, a los distintos agentes. Y empezamos a trabajar con planos de la ciudad, volcando justamente lo que la matriz FODA nos iba dando en relación a sus 4 definiciones, que era fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, por cada eje. ¿Sí? Acá estamos viendo el eje económico-productivo, y bueno, era lo que yo les comentaba, de que estaba escrito muy chiquito, pero bueno, vamos a leer algunos como para entender de qué se trata cada una de estas cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el eje económico-productivo, fortalezas como la existencia de áreas vacantes para la instalación de un polo industrial, cosa que es fundamental para la ciudad, o la diversidad de actividades productivas y terciarias instaladas en la ciudad, una excelente conectividad a través de la autopista Rosario-Córdoba y la ruta bioceánica número 8. Oportunidades, demanda local de actividades de servicios comerciales, culturales, recreativos y educacionales. Fíjense que se van relacionando estas cosas, ¿no? La existencia del ferrocarril como potencial medio de transporte, que por supuesto que tiene que ver con lineamiento de estrategia de otra jurisdicción, pero que en algún momento se puede trabajar en conjunto y empezar a transformar el movimiento productivo de otra forma que no sea solamente la convencional que tenemos en este momento.
la posibilidad de visibilizar industrias locales, tanto a nivel regional como nacional, gracias a la cercanía con la autopista, con el eje de la ciudad. Esta idea de que se muestre sobre una vía tan fuerte como la autopista Rosario-Córdoba, se muestre la actividad productiva, lo que se produce, toda la carga fuerte de producción que tiene como vidriera, es una oportunidad muy interesante. Bueno, pero también tenemos debilidades dentro de ese eje, el rol de la ciudad dormitorio, como explicaba Claudia. La ciudad de alguna manera ha ido llevando a esto, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en otras localidades, pero vive aquí. La carencia de oferta laboral, que eso también se detectó, se leyó, se cuantificó. La carencia de oferta en actividades de servicios, comerciales, culturales, recreativas. O sea, fíjense que tenemos oportunidades, pero al mismo tiempo esas mismas oportunidades hoy están débiles. Eso es lo que significa esta matriz, ¿sí? Bueno, hay una falta de infraestructura vial, la falta de esta área industrial, de logística, que bueno, sé que se ha ido avanzando. Esto, imagínense que se presentó en marzo de este año, y creo que ya ha habido avances en algunas cosas que leemos acá, ya ha habido por parte de la administración de empezar a avanzar. Bueno, hay una cierta contaminación ambiental por lo que ocurre en todas las ciudades de la Pampa productiva. Se producen estas colisiones, ya lo sabemos, hay distintas acciones, distintas legislaciones para empezar a trabajar, y que en algún momento hay que empezar a implementarlas para poder tener sostenibilidad en nuestro crecimiento. Y bueno, la falta de terminar el anillo circunvalatorio es como una debilidad. ¿Sí? Tener cerrado el anillo circunvalatorio sería una gran herramienta de movilidad, ¿sí? Y sobre todo para el económico productivo. Bueno, como amenaza, carencia de tierra de dominio municipal, la mayoría de las tierras vacantes son dominio privado, dificultad para el asentamiento de áreas industriales, comerciales y de logística por falta de tierras municipales, escenario tendencial de la caída de la actividad productiva incentivado por el rol de la ciudad dormitorio. Y volvemos a esta relación que yo les digo, ¿no? O sea, es como una especie de planilla Excel que yo relaciono una celda con otra. Bueno, esto es la matriz, ¿no? ¿Sí? Bueno, y el gráfico que está en el centro, que es obviamente el mapa de Oliver, es una síntesis de lo que decía Gustavo, es decir, la herramienta gráfica que nos permitió sintetizar todos estos aspectos que venimos hablando. Y que eso devino, la próxima por favor, en la fase propositiva. Dentro de este eje, es como hablábamos, como vieron en la otra diapo, donde hablábamos de la misión y de la visión. Bueno, ¿cuál es la visión de la ciudad en el eje económico-productivo? Es Oliva, la ciudad del trabajo y las oportunidades, ¿no? Es decir, si nos enfocamos en esto, vamos a poder llegar a lograr un buen desarrollo de este eje. Entonces, todas las acciones y lineamientos propuestos para este eje estratégico están orientados a promover la creación de nuevas fuentes de trabajo y generar oportunidades de empleo, incentivando a los habitantes de Oliva, especialmente a jóvenes, a estudiar y trabajar en la ciudad de tal manera de fomentar el arraigo local y revertir en el mediano y largo plazo la tendencia que tiene la ciudad de convertirse en una ciudad dormitorio. Ese es digamos, lo que moviliza los lineamientos de este eje. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, el primero, es decir, por eso hablábamos, hicimos un diagnóstico. De ese diagnóstico vamos a tomar para elaborar programas y proyectos. Uno de estos programas y proyectos va a ser la creación precisamente de este polo productivo agroindustrial a escala regional. Nos pareció oportuno realizar ya una serie de avances en esto. Para poder concretarlo, y bueno, va a haber que realizar un plan de gestión y adquisición de tierras a través de la concertación público-privada. O sea, va a haber que tener una oferta que de hecho en algún momento surgió, la oferta de algunas tierras privadas, pero bueno, el municipio de alguna forma va a tener que ver si se adquieren, si se alquilan, cómo se realiza esa concertación.
eso va a haber que desarrollar. La realización de un ecoparque industrial hoy es muy común en todos los nuevos parques industriales, tienden a la sostenibilidad y a la sustentabilidad y en el ecoparque, y desarrollan un ecoparque. De hecho, en el trabajo que presentamos está todo esto explicado y por qué la conveniencia de un parque industrial. Es demasiado extenso, por eso, bueno, acá se hizo como una síntesis, ¿no? De todos modos, algo se puso. Los beneficios en materia de ordenamiento territorial, sustentabilidad, reducción de contaminación, generación de empleo, son, entre otros aspectos, motivadores para establecer un polígono industrial. Bueno, otro de los programas era la consolidación de actividades comerciales y de servicios. Esto es muy importante y tiene que ver, nuevamente es difícil aislarlo, sino que va interrelacionado también con dos ejes más, con el eje uso del suelo y con el eje institucional. ¿Por qué? Porque para poder consolidar las actividades comerciales, y evidentemente va a haber que generar en el uso del suelo y en la zonificación una especie de áreas prioritarias y de promoción para que los comerciantes de oliva digan, bueno, me conviene establecer esta actividad, voy adelante, y son nuevas fuentes laborales. De hecho, son entonces regulación como áreas de desarrollo prioritarias en la nueva propuesta de zonificación y usos del suelo, priorizando la promoción para el establecimiento de hoteles, superficies comerciales mixtas de pequeño y gran porte y de actividades de ocio y recreación. Y esto ya lo vamos a ver, surge de todas las encuestas y también de los gráficos de los niños. Reclamaban en la ciudad, decían que Oliva era una ciudad aburrida, que no tenían shoppings, ellos hablaban de shoppings, pero bueno, que no podían ir al cine, por ejemplo, es decir, muchos reclamos de actividades de ocio y de recreación. Bueno, otros de los programas sería la instalación de un área de disuasión de vehículos de gran porte, que también sé que se está trabajando y ello se ha avanzado mucho, que es muy importante liberar al casco céntrico, por lo menos las áreas también aledañas, del tránsito pesado que provoca daños ambientales y genera un tema de incompatibilidades en distintas actividades, ¿no? Y bueno, nosotros ahí nos parecía como muy oportuno que estuviera localizada cercano al parque agroindustrial y gestionada también de manera público-privada. Por otra parte, también haciendo nuestro recorrido y en estas encuestas surgió el tema de el cierre que tiene hacia la comunidad la colonia de Dr. Emilio Vidal Aval. Realmente es un parque público importante con edificios que tienen un espesor histórico importante. Obviamente ahí hay que hablar también de una gestión con otros niveles institucionales, ya a nivel provincial, pero es algo a tener en cuenta y a seguir desarrollando porque aportaría a la ciudad una actividad importante, ¿no? Y también en cuanto a revalorización del patrimonio. Y también, bueno, esto es sumamente importante y surgió también de las charlas con los distintos actores, la creación de un programa de formación de oficios y tecnicaturas. Esto fue por parte de distintos actores. Por un lado, los empresarios que reclamaban, decir, bueno, yo necesito tomar mano de obra y no hay gente especializada. Y por otra parte, los jóvenes que tienen que irse a estudiar a otro lado y después no vuelven. Entonces, esto era una necesidad mutua, tanto de empresarios, de industriales, como de los jóvenes para poder trabajar. Entonces, bueno, para poder concretar esto, lo importante es realizar convenios entre las distintas instituciones locales y otras, ya sea a nivel regional, como la Universidad de Villa María, podría ser la de Río Cuarto, a nivel nacional, como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional o la Universidad Provincial. La siguiente, por favor. Para que más o menos se entienda la estructura de la presentación, hemos abordado así cada eje con su fase diagnóstica y su fase propositiva, para que sea más simple la lectura. No lo hemos presentado así, lo hemos presentado primero fase diagnóstica y después fase propositiva, pero nos pareció que era mucho más simple la lectura en este escenario. Sí, porque bueno, acá tenemos una hora para explicar y hay que hacerlo de la manera más
entendible posible. Por eso hemos cambiado en función de lo que ha sido el trabajo en términos de su presentación. Bueno, acá abordamos el eje de infraestructura verde. Yo en su momento decía de que por ahí creemos que el verde es una cosa disociada de las infraestructuras y bueno, dentro de la nueva mirada de la ciudad y del territorio, el verde está totalmente involucrado con todas las infraestructuras, tanto las duras como las propiamente verdes y las infraestructuras de agua, las infraestructuras que están relacionadas con todo lo que es la superficialidad, o sea, todo lo que camina por la superficie de la ciudad. A partir de ahí, bueno, ese eje de infraestructura verde está muy interrelacionado con una gran cantidad de factores que de alguna manera recogemos en la matriz y bueno, evidentemente tenemos como fortalezas, lo que decía recién Claudia, tenemos un gran parque urbano cerrado a la ciudad, o sea, sin accesibilidad. Una de los ODS más importantes como condición sine qua non para la ciudad es la ciudad con derecho para todos. Y en realidad, si esta ciudad tiene un valor tan fuerte en términos de infraestructura verde como lo es el espacio exterior y aparte también todo lo que es el patrimonio arquitectónico y cultural del hospital, no podemos dejar de pensar que tenemos que gestionar la posibilidad de que ese parque sea posible, de que la gente lo pueda usar, ¿no? Y cuidarlo, sin lugar a dudas, y tener posibilidad de darle recursos para que se sostenga y mejorar. Son como baluartes dentro de la ciudad en términos de verde que la ciudad no lo disfruta, la ciudad no lo vive, la ciudad no lo tiene ni siquiera como registrado desde ese punto de vista. Lo tiene registrado como un hospital, mucha gente trabaja ahí, pero no forma parte del sistema de espacio público de la ciudad. La idea es que forme parte de ello. Existen todos los resortes para que eso no necesariamente todo el hospital tiene que ser accesible, pero una gran parte tranquilamente, es muy grande, y creemos que la importancia que tiene como infraestructura verde es fundamental para una ciudad que necesita verde, que necesita espacios públicos, ¿sí? Bueno, como otra fortaleza, la buena escurrida de aguas superficiales en las calles del eje urbano por existencia del cordón cuneta. Bueno, creemos que eso es una buena fortaleza de la ciudad. Tienen en la mayoría de sus calles la posibilidad concreta y desarrollada ya de que las aguas puedan circular sin anegamientos y demás. La avenida de ingreso de la ciudad por la autopista como corredor verde de calidad ambiental, creo que es una de las grandes fortalezas que tiene la ciudad, este corredor de ingreso. Hay que potenciarlo aún más, es cierto, hay que llenarlo de verde, hay que generar actividades de ese tipo, ya existe, y la idea es que esto sea aún más y que le dé aún más carácter todavía como un ingreso realmente. Fíjense que en general las ciudades no tienen lindos ingresos. Bueno, Oliva tiene un hermoso ingreso y hay que hacerlo más lindo todavía. Así que creo que ese verde que invita a entrar a la ciudad tiene que meterse dentro de ella y engarzarse con todo el resto de posibilidades de espacios públicos y de infraestructura verde que se pueda generar. Bueno, va a surgir después. Oportunidades, bueno, como decía, el corredor de la calle Vidal Avales es un corredor muy interesante en términos de canal verde, muy lindo, que vale la pena darle valor e introducirlo dentro del sistema. Lo que hablamos del corredor de autopista, la existencia del área vacante en el ferrocarril con buena estructura arbórea y espacios libres para actividades recreativas. Creo que ahí existe otra interrelación con otras jurisdicciones que es imprescindible empezar a gestionar para que esto se transforme en un gran parque central para la ciudad, que no sea solamente un cruce. Sí, gran parte tiene que ver con
otro eje que hablamos, que es el eje institucional, donde se desarrolla toda la importancia del museo y demás, pero bueno, hay que terminar de armarlo. Ya ha habido acciones, se ha trabajado en conjunto con UNOPS y demás para empezar a trabajar todo eso. Bueno, por eso les decía, hay cosas acá que ya hay avances. Y hay que entender que este espacio central tranquilamente puede funcionar el eje movilidad como ferrocarril y transporte con el eje de infraestructura verde y darle un parque central a la ciudad que es, aparte en términos de equidistancia, es el convocatorio, ¿no? Bueno, debilidades, como les decía al principio, espacios verdes son insuficientes, hay que darle calidad y cantidad. La presencia de aguas de escurridas superficiales en los costados que producen anegamientos, eso es algo que hay que resolverlo. Estamos en época seca, ustedes son los más entendidos en el tema, pero han tenido épocas de gran cantidad de acumulación de agua y se producen todas estas el Google lee perfectamente por dónde se va quedando el agua y de alguna manera eso puede ser, si bien no es una debilidad porque genera zonas bajas donde la misma condición del suelo en términos productivos es muy baja, porque se pierden nutrientes, pero se podría trabajar desde otro lado, por eso lo ponemos aquí en este eje de infraestructura verde para generar un gran parque urbano. Bueno, el tema del arbolado urbano es una cosa que creo que hay que abordarla en función no solamente de los ODS en relación a lo que indican como índices mínimos a tener en cuenta, igual que el espacio verde, sino también como una condición de construir el paisaje urbano verdadero de la ciudad, ¿no? Creo que la ciudad necesita en algunas áreas la presencia del verde en las calles, ¿sí? Hay calles muy desoladas de verde, ¿sí? Y eso está relacionado también después con las propuestas de uso del suelo, la existencia de la posibilidad de abrir la calle en relación a algunas platabandas, bueno, una serie de conexiones con el uso del suelo para que pueda aparecer el verde, porque tampoco podemos poner el verde si no hay espacio para él. El verde necesita su lugar para poder crecer, lo mismo que nosotros necesitamos la ciudad para ello. Y a partir de ahí creo que hay que abordar la ordenanza actual en términos urbanos para poder darle como un carácter más integrador de todo lo que implica en términos de generar ejes marcados por ciertos tipos de especies y que le dé el carácter a cada calle por su dimensión que tiene, el carácter que corresponde, ¿no? Y es una manera también de orientarnos, ¿sí? La calle de los Lapachos, la calle de los Bacarandá, bueno, este juego que se hace con las estructuras arbóreas urbanas es muy interesante y eso es una debilidad que vemos en la ciudad. Bueno, localidad de actividades productivas sin tener en cuenta los túneles de vientos fuertes y dominantes, eso es algo que tienen en general todas las ciudades de la Pampa Gringa y acá también hace su efecto y genera mucha contaminación, ¿no? El viento es uno de los elementos que más erosiona el suelo y en lugares donde tengo tanta llanura, las ciudades lo sienten mucho. Entonces tenemos que generar barreras, hay ya técnicamente distintas estructuras de barreras para que vayan generando deflectores, hay especies determinadas para ello. Históricamente en toda la actividad agropecuaria se ha trabajado con barreras y ahora hay nuevas maneras de verlas, las barreras para generar deflexión y demás, especies distintas. Entonces, bueno, creo que eso hay que volver a recuperarlo para que la ciudad tenga condiciones ambientales más, de mayor calidad de vida, ¿no? No estamos. Estamos en la fase propositiva, acá. Nuevamente, la visión y la misión de la ciudad oliva la ciudad del compromiso con el medio ambiente.
Las acciones y lineamientos propuestas para este eje están orientados a promover una mejor calidad de vida de los habitantes y dotar a cada uno de ellos de la superficie mínima de espacio verde que, según lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante. Los espacios verdes son los pulmones urbanos que permiten mejorar la relación entre cada ciudadano y la naturaleza. Las acciones propuestas o los programas y proyectos propuestos: por un lado, la revitalización de los espacios públicos verdes existentes, es decir, en los espacios que ya existen, incorporar nuevas especies arbóreas, integrando equipamiento urbano y recreativo. Completar el arbolado urbano existente, como decía Gustavo, no me voy a detener en eso porque lo explico perfectamente. Mejorar la limpieza de la ciudad, reforzando la colocación de equipamiento urbano para tal fin y también verificar las frecuencias para la recolección de residuos sólidos urbanos. Acá se entrelazan dos aspectos sumamente importantes. Una ciudad limpia siempre es una ciudad amigable, una ciudad a la que uno le da ganas de estar, en la que uno tiene ganas de salir a pasear, de disfrutar un espacio verde. Entonces, para eso proponemos colocación de cestos de basura diferenciada, colocación de bancos y bebederos, todo lo que hace al equipamiento público en el espacio verde, hidrolavado periódico de calles y veredas y plan de desinfección de instituciones. Bueno, no vamos a volver con la recuperación y puesta en valor del eje verde de la colonia Dr. Emilio Videlaval, porque es algo que se va entrelazando entre los distintos ejes. Convertir en un corredor ecológico la avenida Olmos en el tramo de enlace desde la autopista 9 hasta el centro de la ciudad. Algo se está haciendo, ya hay algo hecho, pero faltan algunos tramos, entonces sería muy importante completar con incorporación de vegetación fitosanitaria, especies polinizadoras, incorporación de equipamiento urbano y recreativo, realizar barreras, etc. También es importante realizar un parque lineal de aproximadamente unos 4 kilómetros paralelo al acceso norte de la ciudad desde calle Rivadavia. Eso sería muy importante porque generaría como una especie de área buffer, que también es importante realizarla para evitar precisamente toda esta degradación y erosión en la ciudad, ¿no? Nuevamente, todo acompañado siempre por equipamiento recreativo y urbano. Luego ya aparece un tema que va a aparecer como protagonista en el eje institucional, es decir, generar acciones tendientes a desarrollar un parque central en los predios del ferrocarril como parte del Museo Nacional de Malvinas, MUNAM. Y por último, remediación fitosanitaria de áreas anegadas, priorizando áreas deprímidas, con el fin de mejorar la calidad del suelo y de esta manera evitar escurridas superficiales y realizar un sistema sostenible de desagües urbanos. Eso es algo sumamente importante que en un futuro habrá que trabajar el tema de lograr un sistema de desagües cloacales. La próxima, por favor. Bueno, en este eje aparecieron muchas cuestiones para poder implementar, ¿no? Bueno, lo que decía recién, minimizar los efectos de contaminación del aire, como así también la contaminación sonora y visual, generando barreras arbóreas, generando un área buffer en torno al tejido urbano. Un área buffer es un área de transición realizada con verde, ¿no? Con un sistema de verdes, de gradientes, que permita proteger al área urbana de las áreas periurbanas y rurales, es decir, de toda la acción erosiva de los vientos que se generan por falta de protección. Bueno, nuevamente promover la gestión integral y eficiente de residuos sólidos urbanos a través del tratamiento adecuado y sostenible y de la división. Conservar, incrementar y proteger el arbolado público existente y completarlo, lo que decía Gustavo con la ordenanza. Y acá aparece un tema que no lo teníamos pensado, pero que surgió, les diría, casi en el 60% de los trabajos realizados por los chicos. Y hablaban de los perros callejeros. Nos sorprendió, entonces dijimos, bueno, hay que hacer algo con este tema de los perros callejeros, porque evidentemente es algo que los niños que juegan en el espacio público lo advierten. Por eso sería muy importante comenzar a revertir esta situación a partir de convenios entre veterinarias locales, con castraciones masivas, con campañas de concientización en las escuelas para
promover adopciones conscientes, bueno, una serie de acciones tendientes a evitar los animales en condición de calle. La siguiente. Bueno, acá aparece el eje de movilidad. Creemos que bueno, es un eje que tiene mucha importancia dentro de la planificación urbana de las ciudades. Hay mucho ya desarrollado a nivel mundial en relación a la movilidad. Prácticamente ya existen planes urbanos de movilidad. O sea, esto es un plan general estratégico, existen ya planes solamente de movilidad en el mundo, implementados en América también, en muchas ciudades, porque de alguna manera la movilidad es como si fueran las arterias nuestras, ¿no? Es como que si no tenemos esto bastante resuelto y no tenemos colisiones y demás, y bueno, a la ciudad le cuesta moverse y le cuesta vivir. Por eso este eje, bueno, nos parece importante como parte esencial del plan, ¿no? La ciudad de Bolívar tiene fortalezas interesantes dentro de este eje, sobre todo en lo que es la estructura de calles, ¿no? Tiene una traza interesante en relación a su dimensión. En general son calles, su gran mayoría son calles amplias, lo cual permite una gran cantidad de posibilidades de diseñar y preparar las calles y las aceras o veredas en función de la movilidad. A partir de esa traza adecuada y de esa dimensión de las calles hay una gran cantidad de oportunidades. La traza adecuada está muy relacionada por la continuidad. Tiene una traza que en general, si bien está por supuesto que definida a partir de la existencia del ferrocarril y de todo lo que implicó en su impronta de localización, pero es una traza que tiene continuidad en términos de cuadrícula. Entonces eso de alguna manera da oportunidades de conexiones, ¿sí? No tenemos trazas distorsionadas en ángulos, o sea, no hay condiciones que haya que desarrollar apertura de nuevas trazas para poder conectar, sino que está dada en sí una traza bastante ordenada. Esas son todas fortalezas de la ciudad en términos de la movilidad que deben ser tomadas, ¿no? Pero la movilidad no es solamente las calles donde camina la gente, donde pasan los autos o los distintos transportes. También hay otro tipo de movilidades. Ya lo dijimos en su momento, el ferrocarril es una fortaleza muy importante para la ciudad que se deberá abordar y dar el salto definitivo de calidad. Por supuesto que no depende exclusivamente ni de un plan estratégico urbano, ni de una gestión municipal o de gestiones municipales, sino salta ya a jurisdicciones mucho más altas, esferas más altas, como la nación, pero sí se pueden generar acciones y gestiones para poder llevarlo adelante. De hecho, ya hay cosas en desarrollo, ¿no? Y lo otro que vemos como fortaleza es la existencia del aeródromo. El aeródromo es una posibilidad hoy, si bien tiene una escala determinada, pero puede ser que sea una posibilidad de conexión interesante entre ciudades más grandes como Villa María o la misma ciudad de Córdoba, y la posibilidad de llegar a Oliva a través de distintos transportes aéreos. No necesariamente son aviones de gran porte, pero sí la posibilidad de tener el aeródromo es una condición muy buena y que genera una oportunidad interesante, ¿no? Ya hablamos de la autopista como una de las fortalezas más grandes en el eje movilidad, sin lugar a duda lo es, y la ruta bioceánica también, y la posibilidad, como oportunidad, la posibilidad de reforzar la infraestructura del aeródromo, como decía, con sus conexiones aéreas. Debilidades, lo hablamos en otros ejes también, el anillo circunvalatorio incorporeto, la ausencia de transporte público, evidentemente el transporte público está muy ligado a las masas críticas y a generar
condiciones de sostenibilidad de un servicio, pero en algún momento es algo que deberá aparecer porque es muy importante que el transporte público exista en la ciudad para la movilidad de personas. Ese transporte público también está ligado con otro tipo de transportes y otro tipo de posibilidades de que existan otro tipo de movilidad, ya sea la bicicleta, ya sea otras expresiones de movilidad, pero para eso es necesaria una infraestructura, es necesario un sistema. Bueno, lo decimos acá, la falta de señalización, la ausencia de ciclovías, la ausencia de un sistema jerárquico de vías, que eso está relacionado con lo que hablábamos antes, jerarquizar las vías con el verde. Bueno, por eso les hablamos de estas cosas, que esto es como una planilla Excel que va yendo y viniendo entre los distintos ejes con las 4 estructuras fundamentales del FOD, ¿no? Como amenaza, desconexión a nivel regional y nacional, infraestructura vial, hay una infraestructura vial inadecuada, una utilización de medios y sistemas de transportes altamente contaminante. A eso apuntamos con un plan de movilidad sostenible, donde empiece a aparecer otro tipo de formas de moverse que no sean tan contaminantes, ¿no? Y en el plano, bueno, se ve todo esto, en el plano se ve todo, de alguna manera todo esto graficado, vemos de alguna manera marcados el anillo circunvalatorio que está sin terminar, marcado la parte que sería como una de las posibilidades de conectarse, ¿sí? Algunas limitaciones, los grandes nudos que hay que conectar, que son principales, la existencia de estos espacios centrales que necesitan de ser posiblemente conectados en un sistema, y la red jerárquica de calles principales que habrá que fortalecer para entender que la movilidad es un sistema primordial dentro de un plan estratégico. Nuevamente la fase propositiva, Oliva, la ciudad conectada y eficiente. Las acciones y lineamientos propuestos en este eje están direccionados a lograr una ciudad con movilidad sostenible con el fin de circular de manera más eficiente y segura, generando espacios públicos accesibles e inclusivos. Una movilidad sostenible no solo implica incentivar el uso de la bicicleta y transporte público, sino que implica una correcta relación y conexión entre los diversos medios de transporte. Bueno, lo que venimos diciendo, ya acá empieza a entrelazarse todos los ejes, completar el trazado del anillo de circunvalación, ejecutar el área de disuasión, desarrollar una red de bicisendas y sendas peatonales para toda la ciudad y promover las actividades aeronáuticas. Voy a ir más rápido porque veo que estamos medios aburridos. Seguí, por favor, la siguiente. Readecuar las instalaciones del ferrocarril, fortalecer la seguridad vial realizando campañas de concientización, completar la señalética urbana y con respecto al transporte público, lo que hablaba Gustavo, hemos visto que Oliva no tiene una masa crítica importante como para desarrollar en el corto plazo un transporte público importante, pero sí quizás habría que pensar en un mediano plazo un sistema quizás de tráfico que puedan decir, bueno, desde algún punto más lejano de la ciudad hacia el centro, hacia el desarrollo de actividades que a lo mejor está en concordancia con el desarrollo del parque industrial, bueno, pero en algún momento hay que pensar. La siguiente, por favor. Vamos a ir un poquito más rápido. Ahora viene. Bueno, el eje de infraestructura y uso del suelo, acá se entrelazan todas las condiciones de la ciudad en relación a su fortaleza, oportunidades, porque en el uso del suelo es donde de alguna manera se vuelca todo lo posible de desarrollar, y por ende es un eje sumamente importante, ¿no? Vamos a ir un poco más rápido. Bueno, las fortalezas, ya algunas dichas, pero es importante entender que hay una central transformadora de energía eléctrica. Eso no todas las ciudades lo tienen, ni Oliva lo tiene, y es parte fundamental de la infraestructura dura, ¿sí? El sistema de provisión de agua por distintas captaciones subterráneas,
las condiciones de edificabilidad aptas en diferentes construcciones. Hay una red Wi-Fi de TV por cable de gran cobertura en la ciudad. Eso también es importante porque eso va a permitir después generar otro tipo de conexiones y generar esta idea de ciudad conectada. ¿Sí? Y la red troncal de gas natural ejecutada en gran parte de la ciudad también es otra fortaleza. Hay una nueva ordenanza de uso suelo en desarrollo que con esto permitirá también enriquecerla para darle el valor y las condiciones que se pretenden en el plan. Como por bien también hay una baja densidad edilicia, con lo cual la ciudad tiene posibilidad de crecer hacia arriba. Eso va relacionado con el subsuelo, que ya veremos, pero tiene posibilidad de crecer en una ciudad todavía baja, lo cual no necesita extenderse, y eso va en favor de no generar una ciudad difusa, una ciudad tan extendida que genere tanto movimiento y tanta infraestructura de cobertura. Vacancia de tierras dentro del ejido urbano, eso también es una oportunidad muy interesante. Hay todavía tierra dentro del ejido para desarrollar y para sostener el crecimiento de la ciudad, producto de todos los otros ejes que se desarrollen. Hay un patrimonio cultural de alto valor, con potencialidad para ser recuperado: el hospital medieval, las diversas viviendas, sociedad rural, edificios del cuadro de estación, lo que decía de las coberturas de las redes, que nos va a permitir generar estos otros tipos de conexiones a través de IoT, Big Data, y en el corto y mediano plazo empezar a generar una ciudad más inteligente. Como debilidades, la ordenanza de uso del suelo, como les decía, que hay que modificarla, que ya ha quedado como obsoleta, ¿sí? Después, bueno, lo que hemos ya hablado del hospital medieval, las áreas de amortiguación, que no existen. Hay que generar áreas de amortiguación con cierto corto plazo, empezar. Hay que cerrar los anillos de red eléctrica, si bien existen, hay una necesidad, eso lo hemos podido cuantificar con las técnicas y autoridades de la cooperativa. Bueno, después hay la red cloacal, es una cosa, eso está ligado con lo que yo les decía, el crecimiento. Está faltando desarrollar aún más cobertura de red cloacal que permita crecer en mayor densidad y no extenderse en la mancha urbana, y continuar con lo que es gas natural, ya que, bueno, si bien hay una red troncal, hay que terminar de complementarlo, ¿no? Bueno, como amenazas, el incremento del nivel de calor, por eso está relacionado con el verde. Creemos que la ciudad está necesitando amortiguar la generación de calor que produce, y eso no es bueno para la calidad de vida. La erosión del suelo, que ya hablamos, los espacios verdes públicos, y el basural a cielo abierto como una importante amenaza ambiental, que si bien ya sabemos que hay mucho trabajo al respecto, fue una de las cosas que surgió muy fuertemente en la expresión de los niños, ¿sí? Los niños vieron como el basural como una cosa sumamente negativa, y lo dibujaron en la gran mayoría. Y bueno, y se desarrolla todos estos indicadores dentro del plano, ¿no? Bueno, con respecto a la fase propositiva, Oliva la ciudad de la integración y el equilibrio territorial. Las acciones y lineamientos propuestos en este eje estratégico tienden a generar una infraestructura funcional, sostenible, resiliente y accesible a todos los ciudadanos. Para ello es necesario realizar el monitoreo de las infraestructuras existentes, garantizando un correcto y óptimo funcionamiento de las ya construidas, y a la vez ejecutar nuevas obras en función de las demandas sociales. Bueno, estos párrafos dicen mucho, ¿no? Entre algunos de los programas a implementar: obras de infraestructura, bacheo, cordón cuneta y pavimentación, que se está haciendo mucho, continuidad de las obras ya comenzadas, ejecutar nuevas de acuerdo a programas, que esto, bueno, ya se está implementando. También hay proyectos para construir nuevas cisternas de agua para mejorar el sistema de provisión de agua potable y evitar que se cortes y baja presión,
complementar el tendido de la red de gas natural, porque si bien están las redes troncales, hay muchísimas viviendas que no tienen porque falta todavía la conexión domiciliaria. Esto sería un aspecto sumamente importante para poder completar. Lo mismo que completar el cierre de los anillos de energía eléctrica y de a poco las nuevas, cuando haya que proporcionar energía o en nuevos barrios o nuevas urbanizaciones, realizarlo en forma subterránea ya para generar un sistema más seguro. Perdón. Complementar con un plan de construcción de sistemas de salud cloacales. Perdón, sí. Bueno, lo que hablamos recién de tratar de empezar a pensar en la posibilidad de generar una red subterránea, red eléctrica subterránea, de Wi-Fi, de televisión, que nos permita generar esto de la ciudad conectada e integrada y empezar a pensar en que las distintas instituciones pueden estar conectadas en forma online y tener información de todo tipo para trabajar de una manera mucho más eficiente, sobre todo pensando en la posibilidad de la generación de Oliva como un centro turístico en términos de turismo cultural, y eso permite que los hoteles estén conectados, que los centros de servicios estén conectados, que sepamos cuando hay un contingente. Bueno, eso con una red de Wi-Fi integrada nos permite estar en online con toda esa información. Y eso es el comienzo de una ciudad inteligente. Así empieza la ciudad inteligente. Y bueno, y la generación de una nueva normativa es una condición sine qua non como proyecto y acción del plan estratégico de una nueva ordenanza del uso del suelo y por supuesto una modificación de ciertas condiciones de codificación de la ciudad. Bueno, el eje institucional es el último y por eso es también muy importante. Creo que es una de las fuerzas más grandes que tiene la ciudad. Tiene mucha fortaleza en ese sentido, la presencia de clubes sociales, del arraigo de la gente a los clubes sociales, deportivos, recreacionales, las fiestas locales, con la unidad gaucha, las colectividades, tiene un alto sentido de pertenencia por parte de la población. El Museo Nacional de Malvinas, como uno de los exponentes más importantes en términos de patrimonio, de cultivo de la memoria, y quizás la expresión más fuerte en el país a nivel de este acontecimiento, sitúa a Oliva en términos culturales y en términos de institución y de memoria con una fortaleza muy fuerte y con una oportunidad mucho más grande aún de transformar esto en uno de los generadores de distintos recursos y de distintos conocimientos de la ciudad a nivel nacional. Como oportunidad de generación de convenios marco entre clubes, instituciones educativas a nivel terciario y universitario, eso lo estuvimos viendo, había algunas cosas ya desarrolladas, posible padrinazgo de espacios públicos. Eso es una figura muy interesante que ya se desarrolla en distintas ciudades, de que distintas empresas o firmas puedan apadrinar distintos espacios públicos para su cuidado y de alguna manera generar una relación con los públicos y privados para que los espacios públicos tengan sostenibilidad en el tiempo. Convenio de cooperación cultural, educacional con otras ciudades, sobre todo en términos de esta relación de ciudades que están relacionadas en función de la inmigración y de toda esta relación con las ciudades europeas. Bueno, como debilidades, el rol de la ciudad dormitorio que se vuelve a repetir, la pérdida de identidad local que se vuelve a repetir, lo que dijimos al principio, eso hay que recuperarlo de manera urgente y bueno, todas estas acciones tenderán a eso, ¿no? La falta de formación terciaria que ya se dijo, la falta de la sede institucional del MUNAM, una sede propia que se está gestionando, que ya hay muchos avances, pero bueno, hay que seguir bregando por ello, que exista. La falta de información estadística de todos los indicadores sociales, económicos, culturales y ambientales a nivel urbano y regional. Eso es una cosa que nos costó construir
Nosotros le hablamos al principio que se trabaja con indicadores y con índices, y esos indicadores se construyen con información estadística a partir de cuantificar y cualificar. Y de alguna manera la ciudad no tiene una estadística, digamos, construida con cierta lectura real, con lo cual, bueno, hay que ir como buceando para poder encontrar, pero bueno, eso es primordial para una ciudad que quiere crecer dentro de los ODS, tener justamente todo este banco estadístico de medición y lectura de todos los indicadores y todos los factores que definen la ciudad. Como amenaza la migración de jóvenes, ya lo hablamos, para buscar fuentes de trabajo en otro lado, lo cual hay que volver a generar fuentes de trabajo aquí, migración también de adultos mayores, caída de la actividad cultural y educacional, falta de datos estadísticos, ya lo dijimos. Bueno, fíjense que todo se va relacionando y de alguna manera todo tiene que ver con todo. Bueno, con respecto a la fase propositiva, Oliva, la ciudad de la memoria, el respeto, la equidad y la participación. Las acciones y lineamientos propuestas en este eje tienden a lograr una ciudad con programas y estrategias urbanas inclusivas y participativas, garantizando el derecho a la ciudad, facilitando el acceso a las instalaciones y a los espacios verdes y colaborando a reconstruir y redefinir la identidad local. Bueno, como vimos anteriormente también, generar convenios con instituciones educativas de nivel terciario y universitario para establecer escuelas de oficios en distintas, teniendo en cuenta la realidad productiva local, ¿no? Y la demanda de técnicos. Cuando hablábamos con los empresarios y los industriales, surgieron que se necesitaban técnicos electricistas en plomerías, herreros, carpinteros, en gestión de alimenticios, técnicos lecheros, técnicos mecánicos. Son escuelas de oficios muy interesantes y que dan una importante salida laboral. También generar actividades deportivas y recreativas abiertas a la comunidad, incentivando la relación entre el municipio y los clubes. Por ahí, bueno, los clubes están bastante, no sé si cerrados, pero bueno, cada uno de ellos tiene sus socios, y si no sos socio por ahí no podés acceder, ver qué tipo de actividades en conjunto se pueden realizar para que sean más accesibles, ¿no?, a todos los ciudadanos. Generar una infraestructura deportiva y recreacional en espacios públicos que permita así el acceso de toda la comunidad. Construir una base estadística, que es lo que hablamos recién. Bueno, en algún momento también surgió la importancia de la construcción de la nueva sede de tribunales, y comprometer a las empresas locales para el padrinazgo de espacios públicos. La siguiente. Bueno, esto es un eje que da para mucho. Fortalecer las fiestas locales con la implementación de programas con nuevas actividades, dotación de recursos humanos y económicos, porque realmente son fiestas sumamente importantes que identifican a la localidad. Generar acciones para mejorar y fortalecer la seguridad comunitaria. Esto es algo que también surgió, el tema de la seguridad. Bueno, la seguridad no solamente significa poner más policías en la calle, sino que significa más iluminación, detección temprana del delito, y se puede hacer a nivel local con alarmas comunitarias, con una serie de acciones que son pequeñas y quizás sin tanta inversión, pero con muchas campañas de concientización. También es muy importante generar acciones de control del ocio nocturno en un marco de respeto y garantizando el derecho a todos los ciudadanos, porque habitualmente es un tema que no se trata, pero el ocio nocturno y los jóvenes saliendo los días sábados, los viernes, se generan disturbios, generan otro tipo de cuestiones que hay que tratar de regularlas. Como se dice en este eje, garantizando el derecho a todos los ciudadanos en un marco de respeto. Bueno, lo que dijimos recién, potenciar el hermanamiento con otras ciudades. Sabemos que hay un convenio de hermanamiento con la ciudad de San Pietro de Italia. Entonces, bueno, es importante continuar con estas cuestiones porque siempre surgen acciones para realizar. Y otro tema que vimos que es una debilidad muy importante, casi una falta, es la falta de un patrimonio local. Es decir, hay muchas viviendas que tienen cierto carácter patrimonial, no solamente edilicio, sino histórico, o porque pertenecieron a tal o cual ciudadano que tiene una cierta trayectoria, que sería importante revalorizarlo. Para eso hay que hacer una tarea de relevamiento, detectar los índices de patrimoniabilidad que tiene, es decir, es una tarea
interesante para realizar en un futuro. La siguiente. Bueno, y el cierre de este eje creemos que es sumamente importante redefinir la identidad local en función del Museo Nacional de Malvinas. Hasta el momento, uno si va a algún lado y pregunta, bueno, me ha pasado, quizás a los jóvenes de ahora no tanto, pero a mí, ¿de dónde son? De Oliva, la ciudad de Loque, decían. Entonces era muy fuerte la presencia de la colonia Dr. Emilio Vidal Aval en Oliva. Es momento de revertirlo. Tenemos una institución con un carácter sumamente importante a nivel regional y nacional. Y creo que, creemos, ¿no?, que redefinir la identidad local en función del museo, y esto es un bosquejo de un cartel que se podría poner en el ingreso a la ciudad. Bienvenidos a Oliva, la ciudad del reconocimiento y la memoria.